Buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa para la clausura de esta audiencia por el derecho a la vida contra la violencia y el terrorismo de Estado del eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos. En estos momentos los jueces van a proceder a dar un dictamen de todo lo que escucharon a lo largo de estos 2 días. Yo le voy a ceder en estos momentos la palabra al presidente de la mesa, Alberto León Gómez Urbada, que nos va a iniciar con las primeras palabras de este dictamen. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la comunidad de Santa Fe por habernos recibido, acompañado y prestado toda la colaboración necesaria para un trabajo como el que se nos había encomendado. Quiero expresar también, antes de entrar en materia, mi gratitud con los compañeros jueces, con quienes hemos logrado una coincidencia importante, y a los hermanos Cerezo y demás personas que estuvieron a cargo de la preparación de esta visita. Explícitamente, en lo personal, un agradecimiento especial para Elena, que ha cuidado de nuestra salud extraordinariamente. Ustedes me van a disculpar, ¿no?, que a veces yo hablo rápido, estoy tratando de moderarme. Entonces, si no entienden algo, por favor me levanten la mano y quieto, ¿no? Porque yo me voy animando y voy hablando como una lorita por ahí, ¿no? Pero, entonces, el propósito de esta reunión aquí es dar a conocer a las víctimas que presentaron y documentaron los hechos que van a servir de base para la decisión del tribunal. Aportaron la documentación y las pruebas pertinentes, y también dar a conocer a la comunidad que nos alberga tan generosamente el sentido general de la sentencia o dictamen que el día de hoy ha proferido este grupo de jueces a nombre del Tribunal Permanente de los Pueblos. Vamos a presentar en este momento un resumen muy puntual de los contenidos, ¿no?, de la providencia de la sentencia, que nos resultó bastante extensa, entonces no vamos a torturarlos aquí con una larga lectura. Tenemos que respetar los derechos de ustedes para dar ejemplo, ¿ya? El fallo fue adoptado por unanimidad, es decir, no hubo desacuerdo de ninguna índole entre los que estábamos encargados de adoptar. ¿Cómo está elaborado? Tiene una primera parte que es una introducción general a lo que se propone con este ejercicio judicial de opinión, ¿ya?, seguido de un contexto general que da cuenta de en qué medio han ocurrido y se han presentado los hechos que vamos a valorar. Posteriormente, el tribunal consideró pertinente establecer unos patrones o modelos de comportamiento que se identifican en los diversos casos, que están presentes en los diversos casos. Es así, y solo a título de ejemplo para dejar también algo que decir a los demás, ¿no?, que por ejemplo se establece un patrón de impunidad, ¿no?,
y una impunidad estructural y generalizada. Estructural porque responde realmente a lo que es y ha sido la estructura jurídica que tiene el Estado mexicano, o los Estados Unidos de México, ¿ya? En segundo término, hacemos unas reflexiones sobre el ejercicio de una política sistemática de represión, ¿ya? Allí se presentan algunas consideraciones iniciales sobre algunos temas como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como desplazamiento forzado, como derechos de las mujeres, la violencia de género, el tema de ejecuciones extrajudiciales y el tema de la desaparición forzada. El orden en que lo he dicho no corresponde necesariamente al texto. Luego ya el tribunal entra a precisar algunos aspectos, como ya específicamente, por ejemplo, la violencia de género contra defensoras de derechos humanos y en general contra las mujeres. También el tema del derecho al territorio y los derechos de los pueblos indígenas. Escúchame un momentito, yo hago una trampa aquí. Como ustedes comprenderán, esta providencia fue redactada a muchas manos. No es un texto redactado por uno solo de nosotros, ¿no? Sino que nos distribuimos el trabajo y luego nos reunimos para armar, digamos, y hacer las precisiones que cada uno de nosotros tuviera sobre el fallo. El documento, el fallo, tiene luego unas consideraciones sobre el tema de la responsabilidad del Estado, cómo se configura esa responsabilidad del Estado. Sí, responsabilidad. Luego se procede a hacer una serie de recomendaciones. ¿A quiénes se hacen, o a qué entidades, o a quiénes se hacen recomendaciones? Primero, a los Estados Unidos de México, entendiendo en este título amplio que está el Poder Ejecutivo Federal, los poderes ejecutivos estatales, ¿no?, el Poder Judicial Nacional y los poderes judiciales que están organizados también en los estados, ¿no? Luego referiré a algunas de las recomendaciones, pero eso es luego a los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, que primero aborda las recomendaciones al Sistema Universal, o también conocido como Sistema de Naciones Unidas, y acto seguido se procede, y esto incluye a la Organización Internacional del Trabajo. Acto seguido, una serie de consideraciones y recomendaciones al Sistema Interamericano de Protección de Derechos. Antes, entiendo que los fallos del Tribunal Permanente de los Pueblos no habían formulado recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación. Aquí formulamos dos recomendaciones que apuntan a pedirle a demandar de los medios, mejor,
que no se atengan simplemente a los comunicados oficiales y que procuren dar una información veraz, objetiva e imparcial. También hacemos recomendaciones a la sociedad en su conjunto. Y finalmente, unas recomendaciones que van dirigidas a las organizaciones sociales y de derechos humanos para que aprovechen un poco los insumos que encuentren en el texto de fallo. Finalmente, el tribunal produce una sentencia donde ya le da el fallo en su texto final el profesor Marcelo, pero donde básicamente les podemos manifestar que se condena al Estado mexicano, a los Estados Unidos de México. Se le condena especificando también en la condena que se ha incurrido en violaciones a derechos fundamentales que constituyen crímenes de lesa humanidad. Y se le advierte que esos crímenes no son prescriptibles ni derogables. Luego se hace se complementa, digamos, la condena, señalando que esta condena lleva consigo, ¿no?, la condena de los agentes privados de las violaciones de derechos humanos que hayan actuado en connivencia, colaboración o cualquier otra forma de vínculo con agentes estatales, bien sea financiando, promoviendo, organizando acciones de violación de los derechos humanos y induciendo a crímenes de lesa humanidad. Básicamente este es el contenido del fallo y a continuación los compañeros jueces van a presentar más en detalle algunos aspectos de este documento. Muchas gracias. El fallo tiene un expreso reconocimiento a las víctimas que han tenido el valor de defender y de reclamar sus derechos y han acudido a este organismo en ausencia de justicia en los tribunales de justicia nacionales. Cedo la palabra a la juez Zoe Luna Pineda. Buenos días, agradezco a toda su presencia, especialmente a las víctimas y a las organizaciones que han presentado los casos ante este tribunal. Voy a dar lectura a la serie de patrones o modalidades de violación de los derechos humanos que los jueces de esta audiencia del eje Guerra Sucia hemos identificado en los casos estudiados por este tribunal. En el curso de la audiencia, el tribunal verificó la presencia de un cuadro repetitivo de conductas que constituyen violaciones a los derechos humanos, de tal modo que puede afirmarse la existencia de patrones o modalidades de comportamiento por parte de los agentes del Estado mexicano. En ese sentido, es llamativa la reiteración de determinados delitos en un marco generalizado de impunidad. Tales son asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzosos, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, violaciones y otros abusos sexuales y criminalización de la protesta social. Tales conductas se reiteran y entrecruzan en los diversos casos puestos a consideración de este tribunal y configuran un cuadro generalizado y sistemático de violaciones a los derechos humanos. Ejercicio de una política de represión. En la revisión de los 16 casos presentados y después de escuchar los testimonios de víctimas, familiares
y organizaciones que acompañan los casos presentados en esta audiencia final del eje de guerra sucia, hemos identificado claramente diversos patrones que evidencian el ejercicio de una política de represión cometida por el Estado mexicano, tanto a nivel federal como estatal y municipal. La práctica de la represión en ocasiones la comete el Estado mexicano en complicidad con grupos paramilitares y o empresariales en contra de defensores, activistas, mujeres, indígenas, jóvenes, estudiantes y población en general. Es importante señalar el uso que hace el Estado mexicano del Poder Judicial como un brazo para el ejercicio de la represión y un instrumento de criminalización de las luchas sociales y de los defensores y defensoras. Todo esto como una forma de limitar su participación. Esta situación la encontramos de las siguientes formas: tortura y tratos crueles. Durante los 2 días de duración de esta audiencia han sido denunciados graves casos de tortura, tratos crueles y degradantes de que han sido víctimas lo mismo comunidades indígenas, campesinas y luchadores sociales en zonas rurales, pero también en la capital del país. En muchos de los casos está documentada la participación de agentes de los diversos grupos de policía, Armada de México y grupos paramilitares que bajo la protección e incluso adiestramiento y dirección de agentes del Estado han amenazado, hostigado, asesinado y ejecutado extrajudicialmente, lo mismo a líderes políticos, opositores a las autoridades, que a defensores, activistas y estudiantes. Los casos de Acteal, Viejo Velasco, zona norte del estado de Chiapas, Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre en el estado de Puebla, y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco en el Estado de México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el caso de Rubén Sarabia Sánchez y Gabriela Hernández Arreola, son una muestra significativa de esta realidad. Desaparición forzada. Derivado del análisis de la documentación, evidencias y testimonios vertidos durante esta audiencia, queda clara la práctica de la desaparición forzada como otra de las formas que el Estado mexicano ha usado desde hace más de 40 años para desarticular toda posibilidad de organización ciudadana, política y de lucha social en busca de la vida digna de toda persona. A través de los testimonios presentados y la documentación de los casos, podemos constatar que desde hace más de 45 años el Estado mexicano ha venido utilizando esta forma de represión social y grave violación a los derechos humanos en contra del pueblo mexicano, como queda evidenciado en los casos de hijos de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, estos últimos reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario en fecha posterior a su desaparición forzada. El caso de Teodulfo Torres Soriano, defensor y activista de los derechos humanos, víctima de desaparición forzada en los primeros meses del ejercicio del mandato del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Ejecuciones extrajudiciales. Doloroso e indignante ha sido conocer los testimonios en torno a la ejecución extrajudicial en los casos narrados ante esta audiencia. El peregrinar de los familiares en demanda de justicia y los graves índices de impunidad en la mayoría de los casos. La responsabilidad del Estado mexicano ante la ejecución extrajudicial de jóvenes universitarios en sucumbíos, con la complicidad de los estados de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, son una muestra del estado de indefensión en que nos encontramos las mexicanas y los mexicanos. Desplazamiento forzado. La política de protección a las grandes corporaciones económicas, la ambición de las corporaciones económicas transnacionales y nacionales por la apropiación de los recursos naturales y energéticos
ha generado el desplazamiento forzoso de comunidades enteras en regiones del país que cuentan con una gran riqueza de estos recursos. Entre los casos presentados en esta audiencia, podemos constatar cómo en México, comunidades rurales, principalmente indígenas, son desplazadas de su territorio, sus casas son destruidas, sus animales y la cosecha de sus cultivos es robada y sus habitantes, hombres, mujeres, niñas y niños, ancianas y ancianos, son despojados de su tierra y fuente de trabajo y de sustento, obligados y obligadas a vivir en zonas de alto riesgo para sus vidas y en constante acoso, hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y psicológicas de parte de policías, militares y paramilitares. Le cedo la palabra a la juez Marucia López, hará la presentación sobre el punto de violación de los derechos humanos de la mujer, violación de los derechos de género, incluyendo las defensoras de derechos humanos. Gracias. Bueno, sin duda la fuerte participación de las mujeres en la lucha por la justicia y la vigencia de los derechos humanos fue evidente en la mayoría de los casos presentados a lo largo de los 2 días que duró esta audiencia. Desde las jóvenes estudiantes que luchan por el derecho a la educación o defensoras indígenas que históricamente han defendido su territorio del saqueo y la violencia, hasta las familiares de víctimas de desaparición forzada o detención arbitraria que en su búsqueda por la verdad y la justicia se han transformado en defensoras de derechos humanos. Estamos conscientes del contexto de discriminación y violencia de género imperante en este país que impone múltiples obstáculos a la participación política y social de las mujeres. De los 16 casos presentados ante esta audiencia, la mayoría contenían algún tipo de violencia en contra de defensoras de derechos humanos y o en contra de mujeres en el marco de actos represivos o contextos de conflictividad social perpetrada o tolerada por el Estado. De estos casos son emblemáticos del uso de la violencia contra las mujeres como mecanismo de Estado para el control social a través del miedo y la vulneración del tejido social, 2 de ellos. Uno es el registrado bajo el nombre de Masacre Actial, en el cual 33 mujeres y niñas de un total de 45 víctimas, integrantes de la organización civil Las Abejas, fueron ejecutadas el 22 de diciembre de 1997 por un grupo paramilitar en la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenaló, Chiapas. Este caso resulta emblemático no solo por la evidente intención del Estado, por medio de grupos paramilitares, de sembrar pánico en la población e inhibir la acción de organizaciones populares a través de la ejecución extrajudicial, principalmente de mujeres y niñas, sino por el nivel de saña ejercido en contra de las mujeres ejecutadas. Como dan cuenta testimonios rescatados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en el expediente entregado a este tribunal, los cuerpos encontrados de las mujeres embarazadas tenían cortadas realizadas con arma punzocortante en el vientre dirigidas a asesinar a los neonatos. Algunos testimonios afirman que los cuerpos sin vida de al menos 4 mujeres fueron ultrajados sexualmente cuando estas ya se encontraban sin vida. El otro caso es el registrado bajo el nombre de Atenco, en el cual se documenta la detención arbitraria de 47 mujeres, incluidas defensoras de derechos humanos y pobladoras sin adscripción organizativa, de las cuales 9 fueron violadas y 23 sufrieron abusos sexuales en el marco de los hechos represivos de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Otros de los casos referidos documentan también la omisión del Estado mexicano de su deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones en contra de las defensoras de derechos humanos.
En el caso de ejecución extrajudicial de la estudiante mexicana Verónica Natalia Velázquez en el marco de la masacre de Sucumbíos, el Estado no solo ha omitido la investigación, sino ha tenido comportamientos de encubrimiento y complicidad. Por intento de ejecución extrajudicial fueron presentados los casos de Mayra Valenzuela Rosas y el caso de Rosa Hernández Reyes, estudiante normalista del Estado de Michoacán. Adicionalmente, se presentaron casos de desapariciones forzadas y tortura sexual en el marco del conflicto armado interno en Chiapas. También se presentaron casos de detención arbitraria, como es el caso de las defensoras Santa Cruz Tinsun y María Candelaria Ornelas Correa del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo y la defensora Graciela Hernández Arreola. Una mención especial merece el impacto psicosocial que enfrentan las familiares de víctimas de desaparición forzada por la estigmatización de la que son objeto, la carga de tiempos y recursos que implica la búsqueda de justicia, las amenazas y agresiones de las que son objeto y el costo emocional de la reiterada negación del acceso a la justicia, entre otras. Como dijera la defensora de derechos humanos Nadine Reyes, quien presentó el caso de desaparición forzada en contra de su padre Edmundo Reyes Anaya y el señor Gabriel Alberto Cruz, la desaparición forzada es una forma de tortura para las familias. A lo largo de la audiencia se recuperaron también testimonios y denuncias de violencia sexual en contra de las mujeres perpetradas por grupos paramilitares o pandillas, entre comillas, tolerada por las autoridades. Se deriva del análisis de estos casos que la violencia contra las mujeres, incluidas las defensoras de derechos humanos, es una práctica generalizada del Estado mexicano en el ámbito nacional y local que forma parte de las políticas represivas y de control social. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una forma de discriminación prohibida por la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Como establece el Comité de la CEDAW, la violencia por razón de género tiene por objeto menoscabar la participación significativa en pie de igualdad de las mujeres en la vida política y pública. Las políticas y actos represivos y toda forma de conflicto perpetrada o tolerada por el Estado agravan las desigualdades existentes entre los géneros y son un obstáculo grave para la consecución de la justicia y la paz. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra a los jueces Carlos Núñez Ruiz y Juan Méndez Gutiérrez, ¿no? Que presentarán el tema de violación de los derechos de pueblos indígenas y de violación del derecho a la tierra y el territorio. ¿Ya? Gracias. Bueno, derecho a la tierra y al territorio de los pueblos indígenas. Este tribunal ve que a partir de los casos presentados en donde están vulnerados el derecho al territorio de los pueblos indígenas, el Estado mexicano no respeta y protege y no garantiza la integridad de los territorios originarios o en posesión de los pueblos. A pesar de que ha firmado y ratificado el convenio 169 de la OIT y de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, entre otros instrumentos internacionales. Ante esto, el TTP se presentaron los siguientes casos en donde se ha violentado el derecho al territorio, se ha dado como consecuencia y violaciones a los derechos humanos graves como son los desplazamientos forzados, despojo territorial y privación arbitraria de la libertad, ejecución extrajudiciales y desaparición forzada en el marco del conflicto armado interno en Chiapas, hechos sucedidos desde 1995 a 2006. Así como violaciones enmarcadas por las políticas neoliberales
del despojo implementadas por los gobiernos federales, estatales y municipales en la complicidad particular que tiene intereses en la región. Por lo siguiente referimos a las violaciones del territorio. En caso de la zona norte, masacre de Acteal, masacre de Diego Velasco, presentado ante este tribunal, se acreditó ante este TPP graves violaciones a los derechos humanos, a las cuales se desarrollaron el contexto de contrainsurgencia impactado por el Plan Campaña Chiapas 94 de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como lo corroboró los documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos de América, la implementación de dicho plan y que contemplaba la organización de grupos paramilitares. Produjo múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas pertenecientes a los pueblos Chol, Celtal, Tzotzil y Zoque, y que formaban parte de las organizaciones Sociedad Civil Las Abejas, Xinich y Base de Apoyo de Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto dio como consecuencia el desplazamiento forzado de más de 12.000 personas, lo cual violentó el derecho al territorio de los pueblos mayas y zoques mencionados. Este TPP resuelve que cometieron violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en caso de zona norte, Acteal y Diego Velasco, por conductas derivadas del accionar de los grupos paramilitares denominado Desarrollo, Paz y Justicia en grupos integrantes del PRI del municipio de Chenaló, algunos pobladores de la comunidad. Nueva Palestina, municipio de Ocosingo y otros paramilitares ubicados en la zona norte del estado, organizado por autoridades municipales y estatales federales. Otros casos relacionados con violaciones de derechos al territorio son como los de Atenco y Santa Fe de la Luna. Con su permiso, presidente, hago reanudar la lectura de este compañero. En el caso de Atenco, por la documentación presentada ante este tribunal, queda debidamente clara la acción del Estado mexicano en el no respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ya que en ningún momento se respetó el derecho a la consulta y a la información previa, suficiente e informada, ya que se pretendía en el año 2001 construir el aeropuerto Atenco de la Ciudad de México, el cual afectaría a las tierras ejidales, siendo que éstas están protegidas como propiedad social desde el marco legal mexicano y de los instrumentos internacionales como el convenio 169 de OI, debido a que no se consultó de manera temprana, previa e informada. Por consiguiente, ante este tribunal se ha aportado las pruebas suficientes en donde se corrobora que el Estado mexicano violentó el derecho al territorio de pueblos náhuatl de Atenco, ya que en ningún momento consultó a esto para la implementación del megaproyecto de aeropuerto, en la cual se derivó en otras violaciones graves a los derechos humanos, como son los actos represivos hacia los ejidatarios y vecinos del pueblo de Atenco, y en específico al frente del pueblo de defensa de la tierra, en donde se cometieron ejecuciones extrajudiciales, privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual.
Actualmente la amenaza a la tierra del territorio de Atenco sigue en riesgo de ser vulnerada bajo el anuncio del Ejecutivo Federal de la construcción de megaproyectos aeroportuarios alternos de la Ciudad de México, siendo que una vez más el pueblo caso Santa Fe de la Laguna. En este caso, las autoridades ejidales aportaron a este tribunal la documentación y pruebas fehacientes sobre el despojo territorial que la ejido Purépecha de Santa Fe de la Laguna está siendo objeto en una evidencia violación al territorio de sus derechos en tierra y uso común bajo el despojo de 40 hectáreas gestionado por el interés particular protegida por Comisión Nacional de Agua, CONAGUA, asentamiento irregular en la permisividad de uso de suelo, en la construcción de asentamiento humano de invasores promovidos y apoyados por las autoridades municipales de Quiroga, Michoacán, además de la implementación de proyectos turísticos promovidos fomentando por el gobierno del estado de Michoacán y del gobierno federal. En este sentido, los jueces de este tribunal vemos del gobierno de Michoacán y el gobierno federal bajo el contexto actual de violencia generalizada en la región, mantiene la implementación del proyecto turístico y concesiones arbitrarias de uso de recursos pertenecientes a las comunidades de Santa Fe de la Laguna y la permisividad de la invasión de tierras por el gobierno estatal y tierras de uso común. Los patrones comunes, en todos los casos que recibimos, podemos ver que hay grupos de poderes fácticos, grupos paramilitares y los poderes de las tres esferas del gobierno que están desestructurando la armonía y el equilibrio comunitario de los pueblos indígenas desde su cultura, desde la tradición, en el ámbito de su resolución de conflictos y aplicación de sus leyes en el marco de su autonomía que el Estado mexicano ha despreciado y se ha negado a reconocer plenamente de manera histórica, y por consiguiente en este expresa el despojo territorial de donde los recursos naturales son el botín del sistema capitalista neoliberal actual en el territorio de los pueblos y comunidades indígenas del país. Gracias. Muchas gracias, Juan y Juan. ¿No? Juan y Carlos. Acto seguido, paso la palabra al profesor Marcelo Ferreira, quien hará una presentación sobre las recomendaciones que se hicieron y el contenido del fallo en términos más precisos de los que previamente anuncié. Gracias. Responsabilidades. De conformidad con la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados son responsables por la violación, incumplimiento, inaplicación de las obligaciones adquiridas en su condición de parte en los diversos instrumentos de derechos humanos. El desconocimiento o violación del derecho consuetudinario internacional en esta materia y el llamado ius cogens. En este marco general, en los casos puestos a consideración de este tribunal, se verificó la responsabilidad del Estado mexicano por acción u omisión. 1. Incumplimiento de sus deberes de respeto y garantía, consagrados en el artículo 1.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, específicamente de sus deberes de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos y del derecho a la verdad.
2. Por propiciar la existencia de un cuadro generalizado de impunidad en los casos puestos a su consideración, que revelan una situación estructural de incumplimiento de algunos de los deberes de los órganos judiciales. Por eso el tribunal falla. Habiendo escuchado las acusaciones generales y las declaraciones y testimonios de las personas que han comparecido en esta audiencia, y habiendo estudiado la documentación aportada, el Tribunal Permanente de los Pueblos condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos cometidas incluso mediante conductas delictivas por agentes o funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial durante los sucesivos gobiernos encabezados por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, por su participación directa e indirecta, por acción y por omisión, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se concretan en los siguientes: asesinato, exterminio, deportación o traslado por forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, en violación de normas fundamentales de derecho internacional, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, violación y abusos sexuales, persecución de grupos o colectividades con identidad propia fundada con motivos políticos y étnicos, desaparición forzada de personas y ataques contra las defensoras y defensores de derechos humanos y ambientales, por incumplimiento de sus obligaciones de investigar y sancionar los mentados crímenes de lesa humanidad y de reparar sus consecuencias, y en particular de la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y de los derechos reconocidos internacionalmente a las víctimas de dichos crímenes, y por haber consolidado un escenario de impunidad generalizado. Por la represión a los movimientos sociales en México y la criminalización de la protesta social, en desmedro de las libertades de expresión, manifestación pública, asociación y reunión. Por la violación generalizada de los derechos de los pueblos originarios, en particular hostigamientos, despojos, desplazamientos forzosos y vulneración de los derechos colectivos a la tierra, a los recursos naturales, a la consulta previa e informada, al autogobierno y a los derechos de participación. Por establecer y mantener un marco legal e institucional que permite la violación generalizada de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, reconocidos en los pactos internacionales de derechos humanos de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, sus respectivos protocolos adicionales y las convenciones internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano, por el atropello de los derechos humanos de las personas y colectividades referidas en los 16 casos presentados en este tribunal. La condena al Estado mexicano lleva consigo la condena a agentes privados que han actuado en connivencia con los agentes estatales mediante la financiación, organización o promoción de acciones de violación de derechos humanos en diversas regiones del país. Como anexo de esta sentencia, el tribunal precisará la identidad de aquellos agentes privados cuya participación se pudo establecer en el proceso. Recomendaciones. En consecuencia, con todo lo dicho anteriormente y después de examinar los casos que se presentaron en esta audiencia, el Tribunal Permanente de los Pueblos formula las siguientes recomendaciones. A los Estados Unidos mexicanos: 1. Que garantice efectivamente la independencia y autonomía de la rama jurisdiccional del poder público en todas sus estructuras, tanto a nivel federal como estatal, protegiéndolo de las injerencias partidistas. 2. Que en cumplimiento de las obligaciones emanadas del convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cree las condiciones constitucionales y legales
para el reconocimiento de las comunidades indígenas del ejercicio de la justicia tradicional y reconozca sus decisiones con el mismo valor que tienen la de los jueces de la República y de los Estados. 3. Que estudie la posibilidad de reformar la Procuraduría General de la República para que funcione como una estructura separada del Poder Ejecutivo y garantice la independencia y autonomía de ese organismo para las acusaciones ante la justicia. 4. Que garantice la independencia de los abogados para el ejercicio de su profesión, asignando el control disciplinario a un organismo independiente, preferiblemente elegido por los colegios de abogados existentes en la República y la academia o las facultades de Derecho. 5. Que cree una Fiscalía Especial de Derechos Humanos independiente de influencias internas y externas, dotada de personal especializado con conocimientos y técnicas de investigación adecuadas, para investigar y sancionar las cotidianas y constantes violaciones a los derechos humanos que suceden en México, para determinar la verdad de los hechos y que tenga en cuenta la dignidad de las víctimas y sus familiares y la gravedad de los hechos, evitando que sea un mecanismo más de simulación del cumplimiento de las obligaciones de protección. 6. Que la Corte Suprema de Justicia reconozca y aplique la imprescriptibilidad e inderogabilidad de los delitos de lesa humanidad y que de igual manera las instancias judiciales de inferior jerarquía lo hagan. 7. Que cree la jurisdicción contenciosa administrativa con competencias para juzgar los actos, hechos y omisiones de la administración pública, anular los que sean pertinentes, disponer el restablecimiento pleno del derecho, incluyendo la reparación integral en los términos del derecho internacional para las víctimas, sean individuos o colectivos, disponer indemnizaciones a cargo de la entidad que produjo el acto, hecho u omisión, tanto sobre hechos patrimoniales como sobre perjuicios inmateriales, y establecer medidas orientadas a garantizar la no repetición. 8. Que garantice la efectividad de los mecanismos establecidos para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos en México puedan ver realmente satisfechos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, esta última con sus componentes de satisfacción, indemnización y garantías de no repetición. 9. Que modifique la tipificación del delito de terrorismo del Código Penal Federal y lo ajuste a los estándares internacionales, de tal manera que no se pueda usar para perseguir a la protesta social. Asimismo, se recomienda la derogatoria del artículo que tipifica los ultrajes a la autoridad como delito. 10. Que promueva la derogación del artículo 362 del Código Penal del Distrito Federal, en cuanto da lugar a la penalización de la protesta social. Se le recomienda igualmente promover una revisión de los códigos penales de los diferentes estados de la Federación para excluir disposiciones de igual o similar tenor. 11. Que incorpore a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho a la vida y a la integridad física y mental. 12. Que tipifique en el Código Penal Federal los delitos de ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, masacre, confinamiento y demás delitos tipificados en el Estatuto de Roma. 13. Que avance en la protección contra la desaparición forzada, expidiendo una ley general que recoja la tipificación y penalización de este delito. 14. Que cumpla la totalidad de las recomendaciones que se le han formulado en el marco del examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. 15. Que establezca un sistema de carrera que garantice la selección de los integrantes de la policía en todos los niveles, a partir de criterios objetivos de preparación e idoneidad, y les garantice la inamovilidad mientras no incurran en faltas disciplinarias o en la comisión de delitos. 16. Que se abstenga de involucrar grupos armados privados para actividades de persecución del delito y prohíba la configuración o constitución de ejércitos particulares. 17. Que promueva acciones judiciales efectivas contra todos los grupos de corte paramilitar y busque la penalización de sus promotores, financiadores, directores o comandantes e integrantes. 18.
que se abstenga de toda intromisión en la vida privada de los sindicatos, organizaciones sociales, partidos, grupos de derechos humanos y a fortiori que se abstengan de amenazas, estigmatización y criminalización mediática y jurídica de tales organizaciones y de la protesta social en general. 19. Que otorga a las organizaciones de derechos humanos espacios en la televisión pública y en los medios públicos para que de manera independiente expongan a la sociedad su información y sus puntos de vista. A los organismos internacionales. 1. Al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que examine el informe que presenta ese organismo el Estado mexicano y tome nota para el examen de las violaciones verificadas en esta audiencia. 2. Al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que al examinar los informes que le presenta el Estado mexicano, dé seguimiento a las conductas constitutivas de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que ha verificado este tribunal. 3. Al Comité sobre Desaparición Forzada de Personas, que al examinar los informes correspondientes que le presenta el Estado mexicano, tenga en cuenta las verificaciones que en materia de desapariciones ha efectuado este tribunal. Igualmente se le recomienda al Comité que incluya dentro de las observaciones finales al examen como motivo de preocupación la reserva presentada por el Estado mexicano sobre el artículo 31 de la Convención sobre Desaparición Forzada. E igualmente en las recomendaciones que formule inste al gobierno mexicano a retirar tal reserva. 4. Al Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tome nota de las violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que ha identificado el tribunal y solicite información al gobierno mexicano sobre las garantías tanto legales como judiciales, en particular a los derechos de asociación sindical, negociación colectiva, reunión, manifestación y demás formas de ejercicio de la protesta social, que a juicio del tribunal carecen de suficientes garantías para su ejercicio. Que los elementos que sobre esta materia se consignan en el dictamen sean examinados a fondo al discutir el informe que sobre el cumplimiento del pacto le presente el Estado mexicano y exprese recomendaciones concretas orientadas a lograr la efectividad del derecho a la protesta. Al mismo comité, el tribunal le recomienda tomar nota de la violación al derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y la seguridad personal, y al derecho a la educación, que se produce particularmente como consecuencia del desplazamiento forzado al que se han visto obligados amplios sectores de la población, como lo verificó el tribunal. 5. Al subcomité para la prevención de la tortura, que promueva una nueva visita al país para dar seguimiento a los hallazgos obtenidos en la visita de 2010 y verificar en forma directa nuevos acontecimientos en relación con su mandato. 6. A los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sobre independencia de jueces y abogados, sobre pobreza extrema y al relator especial sobre desplazados internos, que soliciten al gobierno mexicano invitación para visitar el país y verificar en forma directa los temas correspondientes a cada uno de sus mandatos. 7. A la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos a que dé un seguimiento especial al caso de México a la luz de la resolución 53/144 de la Asamblea General de 9 de diciembre de 1998, que contiene la declaración sobre el derecho y deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, y de la resolución 22/6 del Consejo de Derechos Humanos sobre protección de los defensores de los derechos humanos de 21 de marzo de 2013. 8. A la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR, que promueva un acuerdo con el gobierno mexicano para establecer su presencia en este país, preferiblemente con una oficina nacional que acompañe la protección a los desplazados internos. 9. A la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que impulse o promueva acuerdos con el gobierno de la República de los Estados Unidos de México para establecer oficinas estatales en cada uno de los estados de la Federación, en los cuales este tribunal documentó la mayoría de las violaciones de derechos humanos, a saber, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Puebla y adicionalmente en el estado de Chihuahua, que si bien en este tribunal no presentó en casos,
Sí, el tribunal tomó nota con preocupación de la historia de violaciones de los derechos humanos que ha dado lugar a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 10. A la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que solicite a la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte la autorización para abrir una investigación sobre la situación de México desde el 1 de enero de 2006 en relación con los crímenes contra la humanidad a partir de la información de este tribunal. 11. A la Oficina Internacional del Trabajo para que invite al gobierno mexicano a expedir la normatividad que permita hacer efectivos los derechos del convenio número 169, en particular en los temas de consulta previa, informada y libre para los proyectos que afecten territorios o comunidades indígenas y para que ofrezcan a la República de los Estados Mexicanos el acompañamiento con el grupo de la Oficina sobre Consulta Previa. 12. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que solicite al gobierno de los Estados Unidos mexicanos el acuerdo para realizar una visita in loco al territorio nacional para verificar la situación general en materia de derechos humanos y examinar especialmente la cuestión de la impunidad, la penalización u obstaculización de la protesta social y de las garantías judiciales. 13. A la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que, previo acuerdo con el gobierno mexicano, elabore un informe sobre la situación general de los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos y garantizados en el Protocolo de San Salvador, encaminando a contribuir a un efectivo disfrute de estos por la población mexicana. 14. A la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente, para que den seguimiento continuado al cumplimiento de las decisiones de la primera y de las sentencias de la Corte y promuevan las gestiones que consideren necesarias para obtener el acatamiento incondicional de ellas. 15. A la Relatoría de la Comisión Interamericana para que elabore un estudio detallado sobre la violación de los derechos de la mujer en los Estados Unidos mexicanos, en particular sobre la violencia política contra ellas, el desplazamiento forzado de mujeres, el derecho de la mujer a la participación social y política, sobre los casos de violencia familiar, su acceso de ellas a la educación en primer lugar y a la salud en segundo lugar. Por último, a los medios de comunicación social. 1. Que informen a la sociedad de manera objetiva e imparcial sobre los hechos que constituyan violación de los derechos humanos y amenazas o persecuciones de los defensores de estos derechos, así como los eventos de protesta social. 2. Que en consecuencia no restrinjan la información al contenido de los comunicados oficiales y desarrollen mecanismos de verificación que garanticen la objetividad e imparcialidad. A la sociedad mexicana. 1. Que asuma que el derecho a la protesta social es un ejercicio legítimo de la vida democrática en la República. 2. Que abra el debate público sobre la situación de exclusión de sectores sociales dentro de la sociedad mexicana. 3. Que abra espacios de memoria acerca de graves atropellos y violaciones a los derechos humanos que han afectado a vastos sectores de la población. 4. Que escuche la voz de los sectores que han sido victimizados por agentes del Estado y acciones de agentes privados. A las organizaciones sociales y de víctimas. 1. Que usen todos los recursos disponibles para visibilizar las situaciones de violaciones a los derechos humanos que se encuentran silenciadas frente a la sociedad, así como las violaciones particulares que afectan a individuos o grupos, lesionando la dignidad propia del ser humano. 2. Que promuevan campañas educativas en materia de derechos humanos, con especial referencia a situaciones que afectan al pueblo mexicano. 3. Que usen todos los mecanismos judiciales y administrativos que ofrece el Estado mexicano para poner en marcha los procesos adecuados para la efectiva protección de sus derechos, procurando documentar la información de la mejor manera posible. 4. Que usen los diversos mecanismos de protección internacional de los derechos humanos para buscar remediar las situaciones de impunidad y las falencias que pueden haberse presentado en el derecho interno. El Tribunal Permanente de los Pueblos se solidariza en la lucha de los pueblos.
Gracias. En esta forma hemos dado cuenta del contenido. Ese contenido les será dado a conocer una vez terminemos, ya cada uno desde su propia distancia y con los mecanismos que hoy nos ofrece la tecnología, de revisar, precisar, corregir algún problema que haya. Esperamos que sea en corto tiempo. Y particularmente, el Consejo Presidente insto a la sociedad mexicana a usar estas conclusiones para promover una discusión abierta sobre las violaciones de derechos humanos. Y también recordarles que si la sociedad no acoge entusiastamente las acciones que pueda ejecutar a partir de las conclusiones, esto no pasará de ser un papel que se archiva y que luego entra en el olvido. El propósito del tribunal es precisamente facilitar elementos. Esto no tiene fuerza jurídica, tiene fuerza política y de opinión. Entonces, facilitar precisamente a las víctimas mecanismos, elementos mejor, para que continúen su lucha. Es una forma que tenemos de apoyar la lucha de los defensores y defensoras de las víctimas de todas las condiciones. Cedo la palabra a continuación a la juez Beatriz Torres, quien les ofrecerá de manera muy breve y para no retenerlos aquí infinitamente, unas palabras de cierre de este acto solemne. Gracias. Gracias, presidente. Hay poco que agregar después de este trabajo contundente de los jueces, como ustedes han podido escuchar, y el fallo y las recomendaciones son de una contundencia y un conocimiento de las leyes internacionales, que son herramientas valiosas, muy valiosas si se saben usar. Este grupo de personas que estamos al frente, pero que somos de la misma orilla, como dije ayer. Algunos nos conocíamos, pero otros no. Y quisiera decir que se ha trabajado de una manera muy solidaria, muy generosa, sobre todo de aquellos compañeros, en el caso de Marcelo y el presidente, que tienen experiencia en audiencias internacionales, que tienen un manejo muy acabado de las leyes por su propia profesión, y que es muy necesario en estos casos tener manejo, tener conocimiento. Hemos trabajado muy bien en un clima de buenos compañeros, poniendo el hombro todo el mundo en lo que es fuerte y escuchándonos mucho, y sobre todo quiero resaltar la enorme profesionalidad de cada uno de ellos y su enorme generosidad, generosos en sus conocimientos, generosos como seres humanos que han hecho posible un trabajo como este y un fallo y los documentos que han leído todos tienen un enorme peso, han sido trabajados con mucho cuidado a pesar del corto tiempo. Agradecerle al Tribunal de Roma, a través de Simona, que a ella le toca estos trabajos, que el papel que cumplen en el mundo
que no hay que mirar a menos los tribunales éticos y morales, porque los tribunales éticos y morales en muchos casos, y como hemos podido ver, están hasta por sobre las mismas leyes. Y en ese anterior tribunal que antecedió al Tribunal de Roma, Tribunal Russell, que jugó un papel histórico, que definió leyes y definió cosas importantísimas, tanto en América Latina como en Estados Unidos, como fue el original. Y esto, de alguna manera, es su continuación o su refundación. No podemos ser menos. Pero no por un asunto de orgullo, no podemos ser menos porque tenemos una obligación, porque somos parte de una sociedad que está siendo constantemente acosada, liquidada. En fin, los testimonios a lo largo de estos 2 días, muchos de ellos, la mayoría de ellos han sido muy tremendos. Pero me quiero quedar, o nos queremos quedar, con algo que dijo Guadalupe, que lo tenemos aquí cuando testimonió con la desaparición de su padre. Al final él dice: pero aquí estamos de pie y celebramos la vida. Y nosotros estamos de acuerdo, porque queremos celebrar nuestra vida, no la que ellos quieren que nosotros tengamos. Eso es muy diferente. Y para eso hay que luchar y para eso hay que estar aquí. Decir finalmente que las voces mexicanas, esas voces que hemos escuchado hoy, pero que hemos escuchado en otras audiencias, esta es una audiencia final, pero para llegar acá han pasado muchas preaudiencias, que estas voces se suman a muchas otras, que ojalá no tuviéramos que sumarla por estos casos tan trágicos, tan terribles, que nos hacen tan vulnerables, pero que también nos hacen fuertes. América Latina, a lo largo y ancho, desde el río Bravo hasta la Patagonia, desde los Andes y desde los mares, suman las voces, suman el trabajo, suman la lucha, suman la denuncia, pero lo más importante, suman la construcción de una vida distinta. Esas voces han hecho posible en países impensables que hubieran juicios y que hayan condenas y que por lo menos algún dictador murió en prisión y que los grandes generales que decidían sobre la vida y la muerte han sido juzgados. Si eso se ha logrado en Argentina de manera particular y en algunos otros lugares de una manera mucho más reservada, podemos hacerlo. La decisión está en nuestras manos. Las acciones y hasta dónde queramos llegar, lo que acaba de decir Marcelo, depende de nosotros, no depende de nadie. Esto es una herramienta fundamental para seguir trabajando, para seguir luchando, pero para conseguir verdad y justicia. Y nosotros, estos 7 compañeros que tienen al frente, estamos para lo que sea necesario. Hemos estado en las preaudiencias y hemos tenido el honor, el inmenso honor de estar aquí en la audiencia final. Pero estamos de aquí para lo que haga falta y estamos aquí para las luchas intermedias o las luchas finales o para lo que nos dé
los años que portamos, pero lo que intentamos decir es que estamos de esa orilla, no estamos de acá. Esa es la orilla en la que nacimos, esa es la orilla en la que crecimos, esa es la orilla en que hemos luchado y que tenemos la suerte de tener vida. Por todos aquellos que no están y los que quedamos con vida, tenemos un compromiso de honor de hasta el último minuto luchar y conquistar una vida nueva y celebrar la vida. Gracias a todos. Solo nos queda, nosotros los que integramos este grupo de jueces, reiterar los agradecimientos a todos ustedes y a todos los que mencioné en las primeras palabras. Y esperar que la vida nos brinde nuevas oportunidades de encontrarnos. Para todos, la mejor tarde, los mejores días por venir, el mejor futuro.